Muy buenas a todos, aquí Lobox y trayéndoles un nuevo video y esta vez estamos... Muchachos, ¿alguna vez han querido tener una capa totalmente personalizada, chula, increíble, que ustedes mismos hayan tenido que hacer con sus propias manos deformes y sin dedos? Pues yo sí, y hoy con este maravilloso video y tutorial vamos a aprender a hacer una maravillosa capa que tiene ahora sí que bastantes detalles, tanto una imagen frontal como una imagen ahora sí que en la parte posterior de la capa. Y por si no fuera poco, nosotros vamos a poder poner cualquier imagen, y cuando digo cualquier imagen es cualquier imagen guiño guiño cochinotes como Jorge Otaku. Pero así que por ello no olvides dejar tu like y suscripción, ya casi me apoyas un montón, además de que ustedes ganan muchas cosas a cambio, por ejemplo add-ons, mapas, texturas, semillas, shaders, reviews, todo para Minecraft Pocket Edition, porque este canal es de Minecraft Pocket Edition. Recuerden ir dejando su like, muchachos, más que nada para que Jorge Otaku pueda pasar el Wither. Recuerden que ahora mismo está enfermo del Wither. Para comenzar con este maravilloso video, nosotros vamos a necesitar 3 archivos, o mejor dicho 3 aplicaciones. Para ello vamos a necesitar un gestor de archivos llamado Archiver, que lo van a tener gratuitamente en la Play Store. Pueden usar cualquier gestor de archivos, pero es el que voy a usar en este video. También vamos a necesitar un editor de fotos, en este caso Photo Editor, y también vamos a necesitar la textura que nos va a permitir ahora sí que ponernos capas en Minecraft 1.17, que de igual manera lo van a tener en la descripción. Ahora bien, para comenzar con este maravilloso tutorial, yo voy a empezar usando la herramienta de Archiver, que la van a tener obviamente en la descripción o cualquier gestor de archivos que ustedes manejen. En este caso, nosotros cuando entremos a la aplicación nos va a aparecer todo esto. Dependiendo de cuántas carpetas o juegos tengamos, pues vamos a tener más cosas. Ahora bien, antes de empezar con todo, nosotros necesitamos tener ahora sí que la textura descargada en nuestros dispositivos. En este caso, por lo general, siempre se va a ir a la carpeta de downloads, que es la carpeta de descargas, pero como ya bien saben, yo tengo mucho, pero mucho, demasiado, 1 trillón, 1 gigabyte, no es cierto, pero sí tengo 1 trillón de cosas pecadosas y por ende no puedo entrar a esa carpeta. Por eso yo automáticamente me voy a ir a la carpeta games y yo ya tengo por defecto lo que vendría siendo la carpeta de custom cape. El archivo llamado custom cape nos va a permitir tener cualquier tipo de capa que nosotros deseemos en Minecraft Bedrock. Así que una vez diciendo esto, nosotros cuando ya tengamos el archivo en la carpeta games, muy importante, vamos a hacer una carpeta y la podemos renombrar como nosotros queramos. En este caso yo le voy a poner Cape para que la tenga ahora sí que más fijada, así que le voy a dar a OK y aquí simplemente vamos a meter el archivo de custom cape. Voy a mantenerlo presionado y le voy a dar al botón de cortar. Ahora lo meto aquí en la carpeta games, que es en mi caso, y ahora lo voy a extraer. Le voy a dar a extraer aquí manteniendo apretado el archivo y como pueden ver nos ha soltado todos los archivos que contienen lo que vendría siendo el archivo comprimido. Cuando nosotros descomprimimos el archivo nos aparecen todas estas carpetas. La carpeta que más nos interesa es la carpeta texturas, así que le vamos a dar un tick y como pueden ver esta vendría siendo la imagen de la capa. Para que nosotros la podamos editar le vamos a dar un tick, le vamos a dar en el botón de abrir y aquí seleccionamos el gestor de archivos de nuestra utilidad o lo que usemos. En mi caso se llama Photo Editor, así que le voy a dar solo una vez y esta vendría siendo la imagen de la capa. Aquí yo se las voy a dividir de una manera bastante sencilla, muchachos. Por ejemplo, tenemos dos partes de la capa delantera y la capa trasera. Por ello nosotros vamos ahora sí que dividir la imagen de esta manera. Ustedes no tienen que hacer esto, yo se los hago para que sea más sencillo el entendimiento acerca de esto. Esta parte de aquí va a ser la parte frontal de nuestra capa, esta va a ser la capa trasera, así que yo simplemente voy a poner esta línea para que dividamos de mejor manera lo que vendría siendo la capa y que no nos perdamos casi nada. Ahora bien, nosotros le vamos a dar a lo que vendría siendo el botón de más, a la imagen y aquí le vamos a dar en galería. Una vez de que nosotros le demos en galería, se nos va a abrir toda nuestra galería y aquí nosotros vamos a tener que buscar nuestras imágenes. Como yo les digo, tengo pecado pecadoso, así que por ello esto ustedes no lo van a ver.
Por ejemplo, una de las imágenes que va a tener mi capa va a ser este Jorge Sad saliendo de su casa, digo, del portal de Nether. Así que por ello yo simplemente la voy a cortar. Si ustedes no los permite acortar de esta manera, simplemente denle al engranaje que tienen abajo y aquí van a desactivar todas las opciones para que les permita hacer eso. Así que una vez dicho esto, yo voy a cortar mi imagen de esta manera, a que salga un poquito la cabra. Le voy a dar al botón de aplicar y aquí yo simplemente voy a centrar mi imagen. Como quiero que Jorge Sad esté cuidándome mis nalgas cuadradas, pues yo simplemente lo voy a poner de este lado para que esté en la parte trasera de mi capa. Ahora nosotros podemos volver a hacer los mismos pasos para seleccionar la imagen frontal de nuestra capa. Mi siguiente imagen va a ser Jorge Otaku vs el Wither, así que yo simplemente la voy a volver a recortar, la voy a estirar, la voy a poner de esta manera. Recuerden que es muy importante ahora sí que desactivar el engranaje, bueno, desactivar las opciones del engranaje para que ustedes puedan ahora sí que mover de esta manera la imagen. Y ahora simplemente le daríamos al botón de guardar para que todo esto se ponga en lo que vendría siendo nuestra capa. Así que le damos a la palomita que hay en la parte superior, le damos en aplicar, le volvemos a dar en donde estaba la palomita y le damos en guardar en galería. Ahora bien, es momento de volver a nuestro gestor de archivos y para ello nos vamos a bajar, creo que hasta la parte de abajo, o simplemente busquen la carpeta llamada Photo Editor. Van a entrar a ella, se van a bajar hasta abajo y como pueden ver aquí tenemos la imagen de nuestra capa. Yo simplemente voy a mantener presionada, le voy a dar al botón de cortar, nos volvemos a subir hasta la parte de arriba de nuestra carpeta de Photo Editor, nos vamos a la carpeta Games, Capes en mi caso y le damos a texturas. Aquí pegamos nuestra imagen ya editada. Ahora bien, mantenemos presionada la imagen que se llama Custom Cape, le damos a renombrar y aquí simplemente vamos a copiar todo el nombre que tiene. Ahora podemos borrar la imagen de Custom Cape y vamos a renombrar nuestra imagen con ese nombre que acabamos de copiar. Así que borramos todo el nombre que tiene nuestra imagen, pegamos el nombre que copiamos y ahora simplemente ya estaría instalada la textura de nuestra capa en nuestro Minecraft. Pero antes de hacer todo esto tenemos que agarrar nuestra carpeta, en mi caso Capes, recuerden que depende bastante de cómo ustedes la renombraron, le damos a cortar, nos vamos a com.moyan, en com.moyan nos vamos a Resources Packs y aquí simplemente pegamos nuestra carpeta y eso sería absolutamente todo. Ahora tenemos que volver a nuestro Minecraft, obviamente aplicar la textura a nuestro mundo y simplemente disfrutar de nuestra capa. Y ahora, como pueden apreciar con sus ojos orgullosos y cuadrados, tenemos nuestra capa totalmente personalizada en Minecraft Bedrock. Y sinceramente, esto me parece una verdaderísima gozada porque de igual manera la podemos probar en servidores. Así como lo escucharon, muchachos, nosotros podemos ir presumiendo nuestra maravillosa capa en servidores. Y si recuerdan, en la parte de abajo de mi capa yo había puesto a Jorge Satánico saliendo de su casita. Y como pueden ver, ciertamente ahí está. Así que nada, muchachos, espero que les haya gustado. Es todo lo de este maravilloso video. Como pueden ver, personalizar una capa en Minecraft Bedrock es totalmente posible, inclusive en las versiones 1.17 de Minecraft Pi. Además de ello, también recuerden que van a tener el gestor de archivos y también el editor de fotos que usamos en este maravilloso video. Pero así que nada, recuerden que tienen mis redes sociales como Twitter e Instagram en la descripción. Soy Loboxy y nos vemos en el siguiente video. Me encanta Jorge Otaku peleando contra el Wither, muchachos. Es mi inspiración.